Bienvenidos de nuevo a este su podcast de confianza. Como siempre, tenemos al mero bueno de la producción virtual, Gabriel Reyes. Un honor, como siempre, mi querido Muchísimas Gabriel. gracias, pues muy padre estar aquí, por supuesto haciendo este bonito esfuerzo de comunicación y tratando precisamente permear un poco este conocimiento y estos temas tan divertidos, pero que conllevan tantos retos, ¿no? En específico, Virtual Production es una disciplina muy particular. Y bueno, hoy hablaremos mucho del tema, hablaremos de qué es exactamente, cómo cambia el workflow, qué elementos lo compone, cómo estamos haciendo algunos esfuerzos justamente de entrenamiento con nuestra academia. Y recalcar y retomar que el mensaje de este espacio es acercar la información, traer expertos que nos enseñen cómo funciona y pues ser parte de esto que está revolucionando la industria del cine, ¿no? Y bueno, pues comencemos, ¿no? La gran pregunta siempre es, ¿qué es Virtual Production, no? Porque empezó esta revolución hace unos 4 años y justamente comenzó con un esfuerzo de Disney muy importante. Comenzó con algunas pequeñas herramientas de virtualización en películas como El Rey León, como El Libro de la Selva, y fue este esfuerzo particular de Jon Favreau, ¿no? Que estaba muy curioso de esta tecnología cuando la vio, y el gran ejemplo que siempre ponemos de referencia es Mandalorian, ¿no? Mandalorian fue la primer serie live action mainstream que utilizó en su gran mayoría Virtual Production, y pues fue muy interesante porque si la han visto o han visto aunque sean los cortos, pues se dan cuenta de que auténticamente se ve como si fuera una locación, ¿no? Y vamos a platicar por qué, ¿no? Virtual Production nace de un precedente muy antiguo, muy clásico, que se llamaba Rear Projection, o la proyección trasera, ¿no? Si ustedes se acuerdan, estas películas de Pedro Infante, en la moto y se veía atrás que iban disque en la carretera, o las de James Bond típicas, ¿no? El problema que tenía esta técnica, uno, es que nada más lo podías hacer con la cámara en fijo, no se podía mover, porque si movías la cámara, la perspectiva cambiaba y entonces ya se notaba que era una proyección. Y el otro problema, y ustedes lo pueden notar muy claramente, era tanto la combinación de diferencia de luz como diferencia de textura y diferencia de características de la proyección. La integración, ¿no? Un problema de integración, no se veía integrada la imagen, ¿no? Entonces, bueno, luego, por supuesto, cambia esto con la pantalla verde, se sustituyen todos estos fondos ya en un proceso de postproducción con pantalla verde, pero los problemas de la pantalla verde evidentes son, el verde es un color muy feo para trabajar en el tema del tipo de contaminación que da, el tipo de ambiente, y mucha gente dice, si es tan feo, ¿por qué es el que usan? Pues precisamente porque es el que es más fácil de recortar. También se usaba el azul, pero el azul, como ven aquí, es de uso muy común, y que tiene que ver con uso de agua o algunos elementos estéticos. Por lo tanto, el azul era más difícil de recortar. Y el verde perico, el verde así súper brilloso que se utiliza, es mucho más difícil de encontrar y es mucho más contrastante. Y además, por las características técnicas de las cámaras, es el más sencillo de recortar, ¿no? Pero pues conlleva una serie de problemas muy grandes, ¿no? Uno te contamina, te ves el verde aquí todo, el pelo se ve todo, las siempre orejas lo verde, cortadas, ¿no? Si estás usando lentes como tú, refracta el verde, entonces te tienen que quitar los vidrios o de plano no usar lo menos posible reflejos, usar lo menos posible vidrio, y curiosamente los reflejos y el vidrio son de las cosas que más bonitas se ven en un escenario, y entonces los quieres evitar cuando deberías de procurarlos, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Entonces, la pantalla de Virtual Production sustituye el verde con una gran televisión, haciendo una analogía, un gran display, imagínense una televisión gigante de altísima resolución, pero no nada más de altísima resolución, sino de mucha luminosidad, de mucha fuerza luminosa. Entonces, en ese momento, en lugar de ser una característica negativa como el verde, se vuelve una característica muy positiva. Porque esta iluminación que genera esta gran televisión, y estamos hablando de tamaños mínimos de 14 metros por 4, 30 metros por 4, Texas tenemos una de 50 metros por 12, que es un monstruo. Es una locura esa pantalla. Sí, esta gran televisión genera una luz muy bonita, una luz muy parecida a la que se genera en el mundo real. Ahí es al revés, la contaminación o la injerencia que tiene la luz del fondo, al contrario del verde, se busca, es positiva. Quieres ver esa luz. Te viste tu set, te complemente, ¿no? Entonces, esta tele se vuelve el elemento o uno de los elementos más importantes de iluminación. Puedes usar reflejos, puedes usar agua en el piso
y en lugar de verse verde horrible el reflejo del agua en el piso, se ve precioso, ¿no? Puedes usar lentes, puedes usar cualquier tipo de material en el frente y no te genera ningún problema. Entonces es el primer gran elemento, la pantalla de fondo. El segundo gran elemento es lo que ves en la pantalla, ¿no? Porque en el verde pues no ves nada más que verde y ya en postproducción se encargan de poner lo que tengan que poner. Eso le llamamos el contenido o el ambiente virtual. En esta técnica sucede en tiempo real, es decir, lo que estás viendo del fondo ya es lo que está grabando la cámara, como si estuviéramos en un set real. Y esto conlleva pues una gran ventaja, tiempo, ¿no? Te ahorra tiempo. Los actores ya no están actuando sobre verde, que se quejan mucho, es que no sé a dónde ver, es que no siento porque no veo nada, no me siento envuelto justamente en estos sets. Sí, potencia las reacciones, ¿no? La forma de actuar. Potencializa las acciones y si estás viendo una explosión la ves, y hay veces que nosotros usamos la técnica de se ve la explosión en la pantalla y ponemos un sonido de explosión como si estuviéramos en practical, en un set de veras explotando, para que reaccione el actor a la explosión, sí, un ambiente inmersivo completamente para el actor, ¿no? Por supuesto, también el director puede ver exactamente qué está sucediendo, te evitas todo ese proceso larguísimo de postproducción, que es recortar el verde, y es muy complejo y muy tardado, porque justamente como contamina mucho, pues hay que estar corrigiendo, se llama, ¿no? Quitando los verdes, quitando la contaminación, rotoscopiando a veces, si el recorte no dio bien en ciertas partes, rotoscopiar es recortar como casi manualito, así, con detalle, y eso es tardadísimo, esos son procesos tardadísimos. Por eso muchas veces en las películas ven tanta gente de Visual Effects, ¿no? Que hace todos estos procesos tan tardados. El tercer elemento importante es el tracking, y esto es muy, muy importante. El tracking es decirle a la computadora dónde está la cámara, porque a diferencia de la proyección trasera, rear projection, en este caso sí podemos mover la cámara. Pero para poder mover la cámara, al mover la cámara cambia la perspectiva, por supuesto. Se debe de cambiar al mismo tiempo la perspectiva en el fondo. A este efecto se le llama parallax. El hecho de que cuando muevas la cámara, el fondo se mueva de manera coordinada y parezca lo que nos dicen cuando estás en set, es que eso parece un holograma en 3D. Porque se distorsiona de manera muy curiosa. De hecho, si tú lo ves a simple vista, parece como una liga, ¿no? Que se estira así como que fuera de hule, pero lo ves en la cámara y se ve perfectamente sincronizado, como si estuviera este cambio de perspectiva, ¿no? Que esa es una conexión entre la cámara, el sistema de tracking y la pantalla, ¿no? Y la computadora, que manda el ambiente a la pantalla. Sí, es un ecosistema, un workflow un tanto complejo, ¿no? Y altamente tecnológico, y ese es el otro gran elemento. Y hay un último elemento que es muy revolucionario, que es también automatizar todas las partes de iluminación complementaria, ¿no? Si bien es cierto que la pantalla ilumina, generalmente tienden a iluminar el ambiente y la parte de atrás, lo que le llamamos el Global Illumination, ¿no? Pero todavía, como en el cine de siempre, hay que poner muchas de las veces tu key light, tu backlight, fill light, todas estas técnicas que todavía se integran al sistema de Virtual Production, y además, por supuesto, luces de efectos especiales que llamamos, ¿no? Que si hay una patrulla se ve azul, y que si hay un incendio se ve el incendio, etcétera, etcétera. La gran ventaja también con estos sistemas es que se pueden automatizar. Todo el sistema de iluminación que complementa se automatiza vía un protocolo que se llama DMX, que DMX se utiliza mucho en los conciertos para sincronizar todo lo que sucede con las luces y los efectos también, ¿no? Cuando Michael Jackson salía y veías la explosión, los pirotécnicos o estas fuentes de humo gigantes o agua inclusive en algunos shows, se sincronizaba con un protocolo que se llama DMX para conciertos, ¿no? Y así automatizabas el concierto, ¿no? Esto se hereda al cine y ahora puedes automatizar la iluminación, las características de iluminación del set. Y de hecho, la computadora que manda los ambientes a la pantalla es la misma que le indica a las luces cómo se deben de comportar. Porque si estás en un set, digamos, un set virtual, en donde tienes dominantes azules y tonos rosas, pues quieres imitar justamente este ambiente y en automático le manda la señal para que todo ese ambiente
cambie, ¿no? Si cambia a luz de tarde, igual todo se convierte en luz de tarde, ¿no? Te lo integra más. Te lo integra en automático. Pero creo que también hay que platicar un poco de que esta parte de automatización no aleja a los fotógrafos, a los directores de fotografía, al contrario, ¿no? Al contrario. Facilita y es como poner la cereza al pastel, creo, ¿no? Un poquito va para allá. Hay que hacer, como en el cine tradicional, un diseño de iluminación, hay que trabajar con el gaffer, en cómo se van a instalar estas herramientas. Y claro, se necesita una actualización de gaffer, de director de fotografía, para poder utilizar todas estas nuevas herramientas y entender la integración entre la iluminación virtual, porque dentro de tu set virtual también existe iluminación y también hay que dirigir esa iluminación. Y cómo homologarla, iluminación práctica que le llamamos, la real, ¿no? La que sí se ponen luces, ¿no? Para que definitivo no sustituye, optimiza. Optimiza. Sí. Optimiza y cambia el flujo, justamente para hacer todo más ágil, ¿no? Claro. Mucho más ágil. Y lo mismo pasa con special effects, efectos especiales prácticos como humo, como explosiones. Siguen existiendo en físico, pero más chico, y complementan lo que llamamos el in-camera VFX, que son efectos visuales en tiempo real que sucede en la pantalla. Por ejemplo, si hicimos los efectos visuales para una escena de efectos visuales para una película que se llama Train Dreams, de una productora muy fuerte que se llama Black Bear, y había un incendio, ¿no? Entonces, ahí tenías humo. Ese humo tiene que ser idéntico, el humo físico con el cual está interactuando en el set el actor, el humo real, con el humo virtual. Porque en el resto del bosque, pues había humo también, ¿no? Entonces, las características, el viento tiene que pegar más o menos para el mismo lado, la textura de ese humo tiene que ser la misma, la densidad, la manera que refracta y refleja luces el humo, tiene que ser idéntica. Entonces, también hay por supuesto, Special Effects Supervisor que debe trabajar con el Visual Effects Supervisor juntos, para lograr estas homologaciones, estas integraciones, ¿no? Y lo mismo pasa con diseño de producción. No desaparece la construcción de escenografías, pero se vuelve una construcción más chica, porque es nada más los elementos más específicos donde interactúan los actores, todo el primer frente. Y todos los fondos es una construcción virtual que también la gente de arte, la gente de set dressing y por supuesto el director de producción, el diseñador de producción general, tiene que supervisar y dirigir para que se vea integrado, se vea armónico, homologado, etcétera, etcétera. Entonces, en la generalidad, digamos que esto reacomoda un poco en gran medida los flujos de trabajo y las posiciones, y se vuelve una herramienta valiosísima para muchos de los departamentos, ¿no? Es correcto. Y como lo platicas, gran parte de lo que sucede se ejecuta el día de set, el día de filmación. Así es. Entonces, obviamente, el flujo cambia radicalmente. ¿Nos podrías platicar un poquito de cómo se reestructura este flujo de trabajo? Porque lo que entiendo es que todo ya prácticamente se va al pre. Y es para llegar listos el día de filmación, y creo que eso es valiosísimo también, ¿no? Claro, sí, bueno, es una excelente pregunta, porque cambia este flujo y se fusionan las tres grandes etapas de la producción, la preproducción, la producción y la postproducción. En varios elementos se fusionan, porque ahora la preproducción implica realizar todas estas diseños digitales, diseños virtuales, que también pueden incluir inclusive extras digitales, ¿no? Es decir, lo que se llaman background extras o extras de fondo, es este talento de fondo, ya se puede integrar en sets virtuales, ¿no? Se tiene que planear muy bien, porque en el momento que grabas, como dicen los americanos, ¿no? What you see is what you get, ¿no? Lo que estás viendo en la cámara es como si estuvieras ya en la locación, como si estuvieras en un set físico. Se tiene que planear muy bien para estar listos para ese momento. ¿Qué ventajas hay aún así? Si tú haces un set físico y de repente en tu cuadro dices, sabes que ya no me está funcionando tan bien porque veo aquí un pilar que me estorba, ¿no? Un pilar gigante de 20 metros simulado que me estorba, etcétera. Pues llamar a la gente de construcción y escenografía para moverlo te va a llevar 2 días. Logísticamente un retraso de probablemente días, ¿no? Al menos. Y en cambio, en virtual, si algo te estorba, pues agarras y el técnico en literalmente 5 segundos lo puede modificar, ¿no? Repintar algo, mover algo, recolocar algo, etcétera. Y lo mismo pasa con los contratomas,
Los company moves luego son de un botonazo, ¿no? El button company move, ¿no? Company move y le picas al botón y ¡prum! Ya cambió el fondo, ya cambió toda la iluminación, ¿no? Entonces se eficientiza de manera muy importante, pero justamente todo esto se tiene que planear, se tiene que ensayar inclusive para estar listos los días de la grabación. La gran ventaja es que normalmente la preproducción es mucho más barata que la producción. Tienes todo listo y reduces mucho los tiempos de producción y reduces mucho los tiempos de postproducción. Precisamente porque al ya no tener pantalla verde, uno de los procesos más tardados y más complejos y más rebuscados de la postproducción, que es la pantalla verde y la composición y el tracking en postproducción, se elimina, porque ya quedó grabado en tiempo real. Hay veces que sí se corrigen algunas cosas, hay veces que se suman algunas capas de VFX, pero inclusive los datos de tracking ya los tienes, cómo se movió la cámara ya los tienes. Entonces hacer estas capas de composición se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Esa es la manera en que se revoluciona todo este workflow. No, pues maravilloso. ¿No podrías darnos como un resumen a grandes rasgos de los bullets principales de las ventajas de la producción virtual? Claro, principalmente optimiza y reduce enormemente costos y tiempos de producción, ¿no? Y mucha gente me dice, bueno, pero es que la inversión inicial es muy fuerte. Sí, la inversión inicial es bastante fuerte, pero en realidad, en comparación, por ejemplo, en cualquier producción mid-budget, no es mucho más que la construcción de 3 sets complejos, ¿no? Y ya tienes como un set universal para muchos años, ¿no? La respuesta es sí y no, ¿no? Es muy fuerte, pero a la vez no. Esto sumado a que afortunadamente, como siempre pasa con la tecnología, mes a mes va disminuyendo los costos, ¿no? Y va avanzando. Entonces está democratizando, y siempre hago la analogía, es justamente esta gran revolución como cuando pasamos del film al digital en las cámaras. Bueno, ahorita está sucediendo, ¿no? Pasamos del método tradicional de producción al virtual production. Y refuerzo, ¿no? Ahorra mucho tiempo, ahorra mucho dinero, brinda seguridad. Algo que me gusta mucho, es muy amigable con especialistas y crew con discapacidad, ¿no? Porque, claro, llevarlo a un set o tenerlo en un set de alto riesgo o llevarlo a una locación luego es complicado en tema cuando hay discapacidades, o más costoso para hacer el ambiente compatible, ¿no? Y en este caso no. En este caso es muy natural virtual production. Como sucede en un ambiente controlado, generalmente en un piso, en un solo piso, todo es muy sencillo. Ser muy inclusivos en ese sentido. Es algo reduces muchísimo los riesgos. Muchísimo los riesgos. Si haces una escena de incendio en ambiente controlado de este tipo, pues ya no necesitas seguros, ya no necesitas avisar la protección civil, ya no necesitas permisos. Es una gran revolución en optimización el virtual production, ¿no? Igual, no se diga en las famosos running shots, ¿no? Los camera processing, que también se llaman, car processing, perdón, donde pues puedes hacer persecuciones de carros maravillosos. Hay un gran ejemplo que podemos a lo mejor ver en B-roll de Fórmula 1, como usó Virtual Production, para estas tomas que hubieran sido complejísimas en el método tradicional y muy caras en el método tradicional para grabar carros a alta velocidad en el método tradicional, y se hizo en Virtual Production en la nueva película de Fórmula 1, ¿no? Estas son varias de las grandes ventajas. También, por supuesto, detona toda una nueva línea muy motivante de empleos, de nuevos empleos y de adaptación de empleos, porque los cabezas de departamento no desaparecen, simplemente se reespecializan, se necesitan todos y se necesitan más todavía. Grandes técnicos para precisamente adaptar su método de trabajo al nuevo workflow de Virtual Production. ¿Y cuáles son los mayores retos a los que nos enfrentamos, a los que nos estamos metiendo totalmente a este mundo? ¿Qué es lo complejo de iniciar? Yo creo justamente tiene que ver con ayudar a la adopción. Cada vez más equipos creativos importantes, productores, directores de fotografía, diseñadores de producción y actores, ¿no? Entiendan cuál es este workflow, cómo se maneja, cuáles son las ventajas, porque además, como siempre digo, la gran ventaja es que es magia, porque puedes hacer lo que quieras, pero aparte te da muchísima libertad, ¿no? Ya no tienes que limitar company moves, en algunos casos las secuencias de acción complejísimas de carros, ¿no? Con stunts se vuelven mucho más simples y mucho más seguras. Por ejemplo, Studio 1111
adquirió para el estudio nuevo una plataforma giratoria para automóvil y justamente te da la posibilidad de hacer todos esos efectos de dos personas peleándose en un automóvil y con mucha seguridad, ¿no? Con un alto nivel de seguridad. El reto está en esta adopción, estas especialidades. También Studio 1111 adquirió un robot, ¿no? Tipo Bolt. Y bueno, el gran reto es quién va a operar esto, cómo se va a adaptar este nuevo workflow a este conocimiento para sacarle jugo verdaderamente a estas nuevas tecnologías. Yo creo que el principal es el tema de adopción y entrenamiento. Y justo nosotros como 1111 Studios buscamos acercar esta tecnología, ponerla al alcance de productores, directores, estudiantes, para que sea una puerta de entrada de acceso muy amigable, ¿no? Correcto. Y esa es la idea, que sumemos conocimiento y sumemos todas las necesidades que ya entendimos en gran medida, pero pues obviamente en el transcurso van a ir surgiendo nuevas necesidades, nuevas formas de utilizarlo, de verlo, y ese es el objetivo primordial de 1111 Studios, con esta locura que viene ahora de un volumen bastante llamativo, de buen tamaño, 120 metros cuadrados, en un buen espacio. Entonces pues es nuestra gran apuesta, con la firme intención de poder desarrollar más este nuevo mundo y acercarlo, y que sea el soft landing de la producción virtual, ¿no? Que sea la puerta de entrada amigable para proyectos de además, tamaño. Bueno, el clásico reto en países emergentes que no tienen tanta lana como Europa o Estados Unidos o Japón, para hacer, por ejemplo, películas de ciencia ficción, que dicen, no, es que esas no se hacen en México porque son muy caras. Bueno, ahora ya con esto se democratiza, ya no son caras. Oye, pero el terror está muy limitado en algunos efectos por presupuesto. Aquí ya no hay limitación de efectos, ¿no? Puedes hacer lo que quieras dentro de Virtual Production. Entonces, a eso me refiero con esta libertad creativa, ¿no? Te da una libertad creativa para no poner límites a lo que escribas o lo que quieras producir. Y creo que en el momento que productores, directores, escritores, justamente adquieran este nuevo conocimiento, ¿no? De uso de estas herramientas, les va a dar mucho poder para poder justamente alcanzar metas que siempre se han querido tener. Y también por eso pues tenemos la iniciativa dentro del ecosistema completo que queremos armar, tanto en México como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos en esta alianza ya tenemos la sociedad con 3 estudios muy importantes, uno en Seattle, uno en Texas, uno en California, en Anaheim, y ahora se une esta alianza Studio 1111 en Ciudad de México. Vamos a tener workshops continuos mes a mes, tanto en California como en Ciudad de México. Madrid viene también en camino. Madrid también en España. 1111 Studios. 1111 Studios Madrid. Y vamos a poder justamente hacer este soft landing, como dices tú, ¿no? El trabajar muy bonito, muy divertido en conjunto con todos estos creativos para poder justo apoyarlos y ayudarlos a que se pueda desarrollar todo lo que necesitan, todo lo que quieran creativamente con esta gran herramienta que es Virtual Production y también inteligencia artificial, que tiene mucho que ver, pero eso es otro podcast. Ya ahí nos echamos otras 10 horas de plática. Y solo recalcar eso, que al final del día es una herramienta, es un brazo muy fuerte, muy poderoso, pero no sustituye, complementa, ¿no? Entonces creo que eso es valiosísimo y bueno, pues no le tengamos miedo. No le tengamos miedo, es la moraleja. Y entrémosle con todo, como llevas ya mucho tiempo, yo llevo siguiéndote ahí los pasos, correteándote por todo el mundo, para aprenderte un poquito, ¿no? No le tengamos miedo porque esto va a ser una locura y nos abre muchísimas posibilidades de crear y contar nuevas historias, ¿no? Es correcto. Cada vez más locas. Pues buenísimo, mi querido Gabriel, pues es un honor, un gustazo siempre tenerte por aquí. Cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier pregunta, por favor escríbanos, síganos en las redes. Les estaremos compartiendo información de cómo empiezan los talleres, cómo se van a desarrollar, van a ser muy prácticos, va a ser muy inmersivo y va a haber oportunidades de que vayamos a Estados Unidos a producir por allá, a Madrid. Entonces vienen grandes proyectos y grandes cosas para toda la comunidad de producción virtual. Pues muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Gracias, Gabriel, gracias a todos.